por lo menos, y creo que ustedes van a coincidir rápidamente, confirmo que estamos perdiendo la batalla de las ideas con el tema del desarrollo. Porque cambian los signos políticos de los gobiernos. Hoy tenemos un gobierno que está transitando su 9º año de homogeneidad ideológica, comprometido con una vocación de mejorar la justicia social. Y sin embargo, cuando se habla de el desarrollo económico, insisto que voy a hablar del componente económico del desarrollo, cuando se habla del desarrollo económico, ¿de qué se habla? Hoy, ¿de qué se habló ayer, anteayer y durante, diría, el último medio siglo? Se habla de favorecer la posibilidad que se hagan negocios. Vale decir, el desarrollo económico está asociado a que se instalen más empresas. Y para que se instalen más empresas, se deja a las empresas o a los inversores en empresas la decisión de qué fabricar, dónde fabricar, y se supone que el contexto debe ser favorable para que eso suceda. Se viene hablando hace muchísimo tiempo de que es necesario un clima favorable a los negocios para que haya inversión, y esa inversión trae el desarrollo económico. En los 90 también estaba vigente esa idea, pero se le agregó lo que yo podría calificar de un componente perverso, porque se insistió en que efectivamente eran los inversores los que debían recibir un buen clima o insertarse en un buen clima, y en función de eso, con sus inversiones generaban el crecimiento económico que era sinónimo de desarrollo económico. Pero que para que la Argentina tuviera un futuro sustentable, competitivo, término que no me gusta para nada usar, pero que está en el discurso y por lo tanto lo presento, había que especializarse. Se habló durante la década de los 90 de la especialización exportadora. Es más, desde el campo agropecuario y industrial se insistió muchísimo, que como la Argentina tenía una gran fortaleza agropecuaria, lo cual es cierto, y podía tener una gran fortaleza agroindustrial, lo cual es cierto, debía especializarse en eso. Y con eso generar una enorme corriente exportadora que en definitiva sirviera para comprar todo lo demás que podíamos consumir. La especialización exportadora, que es una doctrina del Banco Mundial de aquella época, de los 90, se utilizó en todo el mundo, porque el Banco Mundial la baja homogéneamente en todo el mundo. En algunos lugares ha hecho muchísimo daño, en África en particular, y aquí hizo un daño, pero como somos un país con recursos naturales tan importantes, a veces se nota menos. Pero efectivamente ha hecho un importante daño, ya no tanto en la economía, sino en nuestra mente. Porque en definitiva, si nosotros vemos, no exactamente, no me interesa analizar discurso presidencial, aunque no le esquivo el bulto al tema, digamos. Pero desde la presidenta para abajo, los actores económicos, los gobernadores, los intendentes, los analistas políticos económicos, ¿qué consideran una inversión virtuosa en la Argentina? Es una inversión que sea rentable y que la decida un capital lo más importante que se pueda y que exporte. Si el concepto exportador parece ser un concepto asociado al éxito. Si no exporta, mide menos, como dicen los expertos en rating. La idea de que el desarrollo económico está asociado a buenos negocios y que los buenos negocios lo define el que tiene la plata y que la responsabilidad de los gobiernos es crear un clima para que el que tiene la plata y tiene un buen negocio no sea maltratado, que pueda ganar dinero, y que además ese buen negocio está asociado a la capacidad de presencia exportadora, es una idea vigente casi en cualquier color político. En realidad no se debate el tema, se acepta como la base de conocimiento del desarrollo económico. Fíjense, si necesito, podría exponer largamente
tratando de fundamentar esta idea, pero hasta en alguna anécdota operativa menor de estos días. Nosotros tenemos un problema de divisas relativamente importante, no es agudo, porque el país está muchísimo mejor en términos macroeconómicos que en cualquier época anterior de la democracia, pero bien vale la pena aprender luces amarillas sobre el uso de divisas, y entonces uno de los elementos que se utiliza para eso es apelar al control de importaciones. ¿Cómo la Secretaría de Comercio está regulando las importaciones? Llama hasta el más chiquito de los pymes y le dice: ¿usted puede importar? Sí, importa. La pregunta no es ¿qué importa? Lo podemos hacer acá, hay un competidor suyo que lo puede hacer, necesita tecnología, alguien para apoyarlo, No, si importa, métale. Esa es la lógica BMW, digamos. BMW está en el mercado argentino porque exporta ajo, o aceituna, o qué sé yo que exporta, soja. Bueno, esa lógica indica que el que exporte tiene derecho a traer lo que sea, en tanto en cuanto, en todo caso, no traiga más de lo que consigue por exportación. Esa lógica, aunque no esté explicitada como discusión ideológica, avala lo que he dicho antes, avala la idea de que la exportación da derechos, y que si nosotros queremos ser un país con presencia internacional, tenemos que tener mucha exportación, y sobre todo mucha exportación especializada en algunos rubros donde podamos ser importantes, con presencia grande. Yo recuerdo cuando la presidenta presentó en Tecnópolis el plan estratégico agroindustrial, el discurso que le prepararon, los primeros 15 minutos era la ratificación, rubro por rubro, de qué tan arriba estábamos en el ranking de exportadores de las cosas que vendíamos. De la caña no sé cuánto, que esto, que el otro, octavo, décimo, cuarto, quinto, eso era bueno. Y ya está, con eso ya está, porque eso nos habilita a que nosotros seamos importantes protagonistas de un cierto sector, y con eso, en definitiva, compramos lo demás. Aquí hay algo que no cierra. Hay algo que no cierra, y que hace que, diría que para definir el camino hacia el desarrollo, tendríamos que alejarnos de esa lógica simplista de la especialización exportadora. Y la mejor manera de alejarnos es poner en claro, en la mesa, sin ocultamientos, que seguimos inmersos en esa lógica. ¿Por qué no es buena esa lógica? Miren, yo voy a... ustedes saben que se llegó a una situación traumática de enorme importancia con YPF a consecuencia de que la balanza comercial energética es deficitaria por primera vez en muchos años. Hoy Argentina importa más energía de la que exporta. Y eso justificó que se avanzara en tomar el control mayoritario de YPF, lo cual, francamente, a todo el arco político y todo el arco técnico, me incluyo, le genera importantes ilusiones en cuanto a suponer que YPF puede volver a ser, incluso transcurrido todo este tiempo y con cambios tecnológicos importantes en el mundo, puede volver a ser un tractor de una red industrial muy significativa, y todo lo que Repsol boicoteó a los proveedores nacionales, eliminarlo, y todo lo que Repsol no prestó atención a la investigación y desarrollo, al punto tal que Extensor, antes de Repsol, destruyó totalmente los laboratorios de investigación y desarrollo de YPF, recuperarlos, no tanto necesariamente como laboratorios de YPF, pero si la conducción de YPF fuera coherente con su responsabilidad en este momento, tendría que construir a muy corto plazo una red de trabajo con universidades, con el INTI, con la Comisión de Energía Atómica. Realmente es relevante,
porque hay mucha gente desperdigada por allí. Si soy yo, paso a apagarlo porque no presté atención a este asunto. Quiero decir, YPF en definitiva es un avance, la decisión que se tomó sobre YPF es un avance político muy relevante que tiene su origen en la identificación de un problema de balanza comercial, o sea, de divisas. Y exportamos menos de lo que importamos. Entonces, como aquella premisa de que si exportamos más de lo que importamos está todo bien, si es al revés está todo mal. Entonces avanzamos sobre YPF. Pero yo en aproximadamente 20 días voy a difundir un documento estúpido. Yo hago muchos documentos estúpidos, pero digo estúpido porque no tiene grandes elaboraciones, simplemente apela al sentido común más elemental, que es un análisis de las importaciones argentinas 2011. Un análisis detallado, seleccionando los rubros de importación cuyo volumen tiene una dimensión tal que necesita una explicación de por qué eso no se produce en el país. Vale decir, la Argentina importó en el año 2011 $70.000 millones. De esos $70.000 millones, aproximadamente 8.000, 7.000 son la cantidad que generó el problema YPF, digamos, que el problema, la solución virtuosa YPF, apenas el 10%. En el resto, las cosas están como están, digamos. En realidad, ¿qué es lo que está intentando Argentina? Exportar más. El análisis de las importaciones no se está haciendo, se está restringiendo. Hay alguna oficina donde al tipo que quiere importar le dice, mire, usted importa si exporta. Así sea una pyme pequeñita que quiere importar piedra para hacer un camino en Formosa, como me consta, importando la piedra de Paraguay porque le queda 50 kilómetros. Y le están restringiendo la importación de la piedra de Paraguay, teniendo que ir a buscar la piedra a 700 kilómetros porque la balanza comercial no le da, digamos. Decisiones burocráticas bastante básicas y bastante hasta ignorantes se están manejando en ese campo. Pero el análisis estructural de estas importaciones nadie lo está haciendo. Nadie está sosteniendo, como va a sostener ese documento, insisto, elemental, que yo estoy preparando en base a haber podido contar con la desagregación detallada de las importaciones en 2011, que Argentina importa prácticamente $200 millones en detergentes, o que importa decenas de millones de dólares en desodorantes, o en tensioactivos que no son detergentes para diversos destinos, o todo lo que tiene que ver con la higiene personal masculina y femenina se importa en la Argentina. ¿Porque qué? ¿Porque no sabemos hacerlo? No, porque se ha generado una estructura tal que eso está en manos de filiales de algunas multinacionales que producen esos bienes en Colombia o en Brasil y han decidido que eso es el mecanismo que más les conviene. Y la suma de todo ese dinero, cuando uno empieza a analizar lo que se importa por dependencia económica y lo que se importa por poca agresividad del Estado para incentivar productores, suma muchísimo más que lo que se importa en materia de hidrocarburos. Es decir, Argentina produce urea, pero hace tiempo que no amplía la planta, importa urea. Importa polietileno en volúmenes muy grandes, importa polipropileno, importa poliestireno, importa una cantidad de cosas que ya fabrica y que en algunos casos fabrica hace 20 años. Pero no ha desarrollado planes para ampliar sus plantas. ¿Por qué? Porque, bueno, la balanza comercial era positiva y dale que va. Como no apareció ningún inversor autónomo para ampliar esas actividades, no le hemos prestado atención al tema. Pero desde cosas que significan industria pesada, como la petroquímica, hasta cosas que significan industria de barrio, como hacer un detergente, la balanza, el listado de importaciones argentinas es apabullante.
ese es el término, en cuanto a las posibilidades de generar trabajo en la Argentina, si se atiende a esa nómina con el mismo énfasis en todo caso que se pone en exportar soja a China. Si le dedicáramos al mismo tiempo la misma atención a la posibilidad de exportar soja o exportar harina de trigo o exportar lo que constituyen los rubros dominantes de nuestra exportación, si le dedicáramos al mismo tiempo a producir en la Argentina cosas que hoy importamos, tendríamos una capacidad de generar trabajo enorme y además con una diferencia significativa de naturaleza mucho menos concentrada que lo que significa las producciones primarias que hoy estamos exportando. ¿Por qué? Producir 10 millones de dólares por año de caseinato de sodio está al alcance de una recontra pyme, en paralelo con producir un desodorante o un detergente o una empresa importante a la cual hay que llamar para que amplíe la producción de polipropileno, digamos. ¿Y por qué no hacemos eso? Y porque me parece que hemos llegado al límite de asociar el desarrollo a la iniciativa privada. Todas esas cosas que describí, imagino que las tienen que hacer privados. Pero el punto es que en otros países donde se mira los dos lados de la balanza, no solo las exportaciones, sino también las importaciones, se generan escenarios de producción que estimulan a los privados en determinada dirección. Y puede haber regímenes de promoción del conocimiento o de promoción de la inversión bien definidamente pautados para conseguir que en el país se produzcan a cargo de nacionales, en casi todos los casos, ese va a ser el análisis que yo voy a difundir en algunas semanas, miles de millones de dólares que hoy se importan, de diversas cosas, de muy diversas cosas, desde bienes de capital, como decía, hasta productos realmente muy simples, que por otra parte en la Argentina se produjeron siempre. Ustedes saben que la Argentina produce detergente desde que apareció una persona capaz de mezclar en 2 tachos algo y hacer el detergente. Bueno, esos detergentes se han sofisticado un poquito, pero no están fuera de la capacidad combinada de una pyme con un organismo técnico de diseñar la fórmula del detergente y fabricarlo en Argentina, porque el proceso productivo sigue siendo una mezcla, prácticamente sin reacción química, o si las reacciones químicas existen son muy básicas. Entonces, ¿por qué suceden esas cosas? Porque hay que cambiar el eje. Hay que pensar que el desarrollo es definitivamente la construcción de escenarios que mejoran la calidad de vida de la comunidad. Esos escenarios que mejoran la calidad de vida de la comunidad requieren mayor producción de bienes. Y esa mayor producción de bienes, si se basa en capacidad argentina de poner esos bienes en el exterior de manera importante, bienvenido. Y si se basan en nuestra capacidad de consumo, igualmente bienvenido. Esto último es algo que ha estado ausente del análisis de nuestro gobierno del 2003 para acá. El gobierno consideró de manera, creo que muy razonable y muy coherente con una tradición política, que había que respetar el consumo popular. Efectivamente, casi el 60% del crecimiento del Producto Bruto argentino del 2003 para acá se justifica por el aumento del consumo, no por el aumento de las exportaciones agropecuarias y industriales, el aumento del consumo. Pero eso sucedió porque se consiguió que la gente tuviera más plata en el bolsillo. Aumentaron los salarios reales, aumentaron los salarios mínimos, aumentaron las jubilaciones, aumentó la cantidad de jubilados. La gente apareció la asignación universal por esto, la gente tuvo más plata en el bolsillo.
Lo que no existen son estudios serios que demuestren, y demostrarían algo bastante lamentable, cuánto de nacional compró la gente con esa plata. Porque las importaciones han crecido, y sobre todo a medida que se expandió el consumo popular en estos últimos 3 años, sensiblemente más que las exportaciones. Y aunque no hubieran crecido sensiblemente más que las exportaciones, ¿en qué aumentaron las importaciones? En una cantidad de bienes que la Argentina fabricó y que ya no fabrica y que seguimos comprando con ese dinero que hemos inyectado en los bolsillos de la gente, importado de Brasil, de Colombia, de Chile, de donde sea, de Estados Unidos, de China. Porque tenemos un mercado que no evaluamos como mercado y por lo tanto no definimos una política productiva hacia el mercado interno. Es importante que ustedes, acá hay mucha juventud, se acostumbren a ser cuidadosos con el lenguaje. El lenguaje oficial, y está bien, es correcto lo que dice el lenguaje oficial, es que atendemos el mercado interno. Significa la gente tiene más capacidad de consumo que la que tenía en el 2003, mucho más en algunos casos. Lo que no puede decir el lenguaje oficial, porque no lo hemos estudiado ni nos hemos dedicado, ni hemos tenido un capítulo importante de la política dedicado a eso, es que atendemos el mercado interno con producción local. Efectivamente hay muchas producciones locales que aumentaron, pero la proporción pudo haber sido muchísimo mayor si tuviéramos una política como la que se puede generar simplemente analizando qué son los 70.000 millones de dólares que importamos todos los años, o que importamos por lo menos en el año 2011. En cambio, en lugar de eso, la Secretaría de Comercio apela a una política que yo no dudo un solo minuto en calificar de absolutamente berreta. El hecho de sentarse detrás de una oficina y decir, no, vos podés importar si exportás, y entonces, como sucedió en un viaje que hice recientemente a Formosa, a un tipo que está haciendo una obra pública de la provincia, que necesita piedra, no le dejan traer la piedra del Paraguay porque el tipo no exporta nada, hace la obra pública, está haciendo un camino en Formosa. Trae la piedra del Paraguay porque es más barata y porque además el banco que le presta el dinero para hacer la obra le puso como condición que la trajera lo más cerca posible para evitar problemas medioambientales. Bueno, a ese tipo no le dejan traer piedra. Y a un tipo que tiene un corralón en Formosa, porque el año pasado exportó unas cuantas bolsas de cemento, le dejan traer 4 veces más piedra que al otro. Porque un burócrata se sentó en la oficina, hizo una cuenta, multiplicó, dividió y ya está. Y nunca fue a Formosa ni sabe para qué corno usa uno la piedra o el otro la piedra. Bueno, así hay anécdotas infinitas que probablemente no sean las determinantes de ninguna macroeconomía. No cambian la macroeconomía esas anécdotas, pero sí definen que la política es berreta. Entonces, si a eso llegamos, es porque estamos llegando al límite de la necesidad de reclamar una política industrial, sectorial, orientada al mercado interno. ¿Por qué? Porque tenemos, si ustedes quieren, también de una manera primaria e inmediata, un mercado que está expresado en esos 70.000 millones de dólares que hay que desagregar y con numerosas pymes que podrían producir los 5 millones de dólares que se importan de esto, o los 6 que se importan de aquello, o los 10 que se importan de aquello otro. Sin imaginar que podemos llevar las importaciones a cero, no estoy diciendo esa tontería. Lo que digo es que por no prestarle atención al tema y por no darle apoyo tecnológico orientado, focalizado y financiero, orientado y focalizado a numerosas empresas pequeñas y medianas argentinas para que produzcan determinados bienes, lo seguimos importando sin ninguna necesidad de importarlo y desarmamos el tejido industrial. Eso es mi mirada respecto al desarrollo económico a escala nacional. Para trasladar eso al desarrollo local, alguien podría levantar la mano y decir, bueno, mire, usted no me invitó a hablar de estas cosas acá. Yo vine a escuchar qué podía hacer en el departamento Malargo, el departamento de San Rafael o
o en el Gran Mendoza, en términos más locales. Bueno, yo invito a considerar que lo que se puede caracterizar para el desarrollo, en cuanto a que hay dos escenarios, uno para exportar y otro para reemplazar importaciones, entendiendo que esas importaciones están dirigidas a un mercado que ya existe, con lo cual un Estado que administre esa sustitución las puede administrar con relativa mayor facilidad, incluso que las famosas exportaciones de pyme, que muchas veces o no se concretan o son muy difíciles de concretar. Trasladado eso a una localidad, tiene al menos 4 caminos, pero primero tiene una condición general que se expresa en 3 ideas que quiero compartir con ustedes. Si lo que dije es cierto, si el desarrollo debe apuntar a la mejora de la calidad de vida general y no debe ser esperado como el producto de negocios desarrollados de manera libre y espontánea, la primera condición para un desarrollo local es que los actores del desarrollo deben ser locales. Es decir, hay un mito también bastante perverso, que vale ya no tanto en Mendoza, que es una provincia mediana en cuanto a riqueza relativa en la Argentina, sino que uno lo escucha muy dolorosamente en las provincias más pobres, donde aún en las capitales de las provincias más pobres, cuando uno habla de desarrollo local, se habla de buscar gente que traiga la plata. Y sin embargo, los bancos de la provincia tienen plata, que está depositada por los comerciantes de la provincia, por los ganaderos, por los agricultores. Pero la lógica es, si alguien no viene a la joya y pone la plata, acá no hay desarrollo. Y eso lo saben muchos inversores que han conseguido enclaves en provincias pobres, donde en definitiva la gente termina agradecida por tener un mal trabajo. Es su único resultado. Para mí, la construcción desde abajo es esencial, salvo en territorios que se pueda considerar con población insuficiente. Efectivamente, uno puede considerar que algunas cosas que se hicieron en Tierra del Fuego tenían sentido porque había que poblarlo, algunas cosas que se podrían hacer hoy todavía en buena parte de la Patagonia tendrían sentido buscando gente de otro lugar porque hay que poblarlo, pero eso no es la realidad ni de Formosa, ni de La Rioja, ni de Catamarca, ni de Mendoza. Segunda condición para el desarrollo local, la vigencia de las inversiones que se piensan debe ser de largo plazo. Deben ser realmente sustentables. Sustentables no solo por el efecto ambiental, sino también sustentables porque, y en eso está hoy muy en boga la discusión sobre el tema de la minería. El tema de la minería no lo quiero eludir, es más, creo que es una divisoria de agua conceptual en la perspectiva productiva argentina. La discusión, la verdad, se ha desenfocado. La discusión no es exactamente si la minería contamina o no, porque hay muchas maneras de hacer minería que tenga la contaminación controlada o que la contaminación se convierta en un elemento periférico como la contaminación de cualquier industria. Es decir, hay, por ejemplo, organismos como el Organismo de Administración Ambiental de Estados Unidos, que lleva 30 años regulando la minería bien y con mineras grandes, medianas y chicas en Estados Unidos, operando sin hacer estragos en el lugar donde operan. Aquí tenemos un problema en especial con el tema de los glaciares, que hay que tenerlo muy en cuenta, y que es crítico, pero donde no hay glaciares, el problema de la contaminación podría ser un problema menor si es que se llevara a la superficie el real problema mayor, que es la velocidad de agotamiento del recurso. Si el caso paradigmático en la Argentina es el de la mina de la Lumbrera, que está a punto de terminar su explotación. La mina de la Lumbrera se planificó a 15 años. Y bueno, y todo el mundo dice, bueno, 15 años, después tiene que buscar otra cosa, ahora encontraron otra, que es Agua Rica, que está mucho más cerca de las ciudades afectadas en Catamarca, con lo cual el problema va a ser mucho mayor.
Pero la verdad no hay una pregunta a nivel popular o a nivel de los analistas económicos que diga ¿por qué 15 años? ¿Por qué no son 50 los años? ¿Por qué no son 100 los años? En realidad, si tenemos ubicada la mina, después depende del ritmo de explotación. Bueno, alguien podría decir, che, esto es un tarado, porque si se puede sacar en 15 años y se gana más dinero, se va a sacar en 50. Pero si estamos sacando en 15 años toda la capacidad de una de las minas más grandes del mundo y la estamos exportando prácticamente sin ningún valor agregado, como concentrado de cobre, las 600.000 toneladas que salen de la Argentina producidas por la lumbrera tienen 28% de cobre, algo menos de 1% de oro, un poco más de manganeso, entiendo, o molibdeno, me confundo en este momento, y el resto no está demasiado especificado. Seguramente hace muchas más cosas con eso la lumbrera, pero ni siquiera nuestra aduana sabe. Pero concentrándonos en el cobre, después de ese 28% de cobre, hay que producir cobre electrolítico, hay que refinarlo, hay que manufacturarlo en los centenares de productos que se pueden obtener a partir del cobre, y todo eso no sucede en la Argentina. Entonces, ¿por qué no razonamos al revés? ¿Por qué no decimos, bueno, ¿cuánto cobre necesita la Argentina? En términos competitivos, ¿cuánto cobre podría exportar la Argentina, manufacturado? Tanto de cobre refinado, alambre, bueno, eso da una cantidad de cobre. ¿Cuánto mineral de cobre se necesita para producir en la Argentina ese cobre? Tanto. Eso es lo que hay que sacar de la mina. Eso da una cantidad de años para la mina. Serán 30, 50 o 15 en última instancia. Pero si da 15, es porque da 15 integrando hacia adelante toda la cadena de valor del cobre. Es una discusión que está ausente en la Argentina. Está ausente. Los interlocutores son los pobladores de Río Gasta que están discutiendo si se habilita la mina o no, Greenpeace, algunas organizaciones ambientales, pero el concepto industrial de que una mina es la materia prima de la cual parte una cadena de valor, y lo que importa en la cadena de valor son los productos finales, y a partir de los productos finales se decide el ritmo de extracción de la mina. Diría que a partir de lo que acabo de decir, no debe haber una sola persona de las aquí presentes que esté en desacuerdo con el sentido común de lo que acabo de decir. ¿Por qué está ausente de la política? La razón por la que está ausente de la política es porque seguimos con la lógica de que si no hay un inversor gigantesco que viene a poner 1.500 millones de dólares, nunca sacamos el cobre. Y en rigor, la minería del cobre es conocida, la transformación del concentrado de cobre en cobre es absolutamente conocido, y la manufactura posterior, en la enorme mayoría de los casos, es enteramente conocida. Con lo cual, ni siquiera en el caso del cobre tenemos un problema tecnológico. Tenemos una subordinación cultural al gigantismo. A pesar que si no es grande no sirve. Cuando en realidad ese gigantismo se está llevando a que apenas desarrollamos en el país la primera etapa y un poquito más. Y vamos a generar cráteres a lo largo de toda la Argentina, explotando 15 años una mina e imaginando que nuestros hijos después se van a arreglar, Dios sabe cómo. Dios sabe cómo, porque si de la otra manera podríamos construir una cadena de valor con una sobrevida de 50 años, entonces estamos pensando de otra manera, estamos pensando como un país que quiere trascender su propia generación. Bueno, esa segunda condición, para no alargarlo demasiado, de que la vigencia esperada debe ser de largo plazo, es una condición que nos deberíamos poner mentalmente de manera muy fuerte. Y la tercera condición, dije, primero, los actores locales. Segundo, la vigencia del proyecto a largo plazo. Tercero, todo proyecto, sobre todo en lo local, ahora estoy yendo cada vez a lo más chico, pensemos en los municipios más pobres de la provincia, pensemos en La Paz. Si alguien piensa en La Paz, un proyecto, ese proyecto no va a ser un proyecto integral, va a ser una parte de una cadena de valor. Le va a tener que comprar cosas a alguien y después venderle lo que produce a alguien. A lo mejor, si es utilizando la tierra, empieza con el primer eslabón y después le tiene que vender a alguien.
Es una condición necesaria de éxito de un proyecto de desarrollo local que la inserción en la cadena de valor tenga el mayor grado de autonomía posible. Que alguien no se lance a hacer un proyecto sabiendo que ese proyecto produce un bien que tiene un solo comprador. Y con lo cual, en definitiva, el comprador decidirá la suerte económica de ese proyecto. Si eso no se puede resolver antes de hacer el proyecto, hay que pensar cómo avanzar al siguiente eslabón y tomar el control también del otro eslabón. O en todo caso, los estados, los gobiernos, no estoy hablando del desafío del emprendedor, que el emprendedor muchas veces tiene una mira más acotada, más pequeña, más modesta. El desafío del hombre de gobierno es pensar cómo no meter a su gente en un embudo por el cual antes no tenían trabajo y después tienen trabajo esclavo. Yo no quiero decir que es mejor no tener trabajo, pero quiero decir que es mejor pensar antes de ponerse a trabajar en un camino de construcción de cadenas de valor que generan dependencias fuertes. Entonces, si esas tres condiciones, a mi juicio, después ustedes dirán en el debate si son válidas o no, pero si estas tres condiciones son condiciones que fijan un contorno, después, ¿cuáles son las líneas razonables para avanzar en el desarrollo local? Yo creo haber identificado 4 líneas. En todo lugar hay recursos naturales, más pobres, menos pobres, digamos. Pero siempre trasladando la lógica del desarrollo nacional al desarrollo local, uno diría, primero, aprovechemos lo que tenemos con el concepto, entre comillas, exportador. Aprovechemos recursos naturales a los cuales podamos darle el mayor valor posible y que se puedan vender no solo en el espacio del pueblo o del ámbito local, sino a escala provincial, a escala nacional. No hay mala palabra pensar en términos nacionales para un proyecto, si se tiene recurso natural de cierta relevancia. Eso, para dar un ejemplo, acá hay un proyecto que está dando vueltas en muchísimos años y creo que ahora está comenzando a avanzar, que es el proyecto del sulfato de potasio, ¿no es cierto? Bueno. ¿Cloruro de potasio? Bueno, perdón, cloruro de potasio. Sí, la verdad que estaba conocido hermano. Cloruro de potasio. Este proyecto es un proyecto que otra vez se ha jugado por el gigantismo. En este caso, el detalle es que alguna fundamentación tiene que sea grande, porque es un fertilizante que se intenta vender en volúmenes importantes, es un insumo generalizado, es distinto a lo que yo decía respecto de la manufactura del cobre. Pero, aún así, suponiendo que hay una empresa importante interesada en hacer la inversión grande y que se estudia el tema ambiental y se acota, y que se estudia el tema del agua y se acota, yo sé que hay mucha polémica en Mendoza sobre eso y que puede ser que alguna cosa que yo estoy diciendo no se resuelva. Bueno, si no se resuelve, el proyecto no existe o no existirá. Pero suponiendo que lo más criticable desde el punto de vista de la infracción ambiental se resuelve, lo que habitualmente no se hace es pensar aún a ese proyecto grande como un proyecto inserto en una cadena de valor, que tiene proveedores y que tiene destinatarios. Y otra cosa tiene subproductos. Tiene subproductos que a la empresa seguramente le interesan poco o menos porque se concentra en su negocio central, pero al conjunto de la comunidad, al conjunto de la economía le interesan. Yo no conozco, tanto que confundí el sulfato con el cloruro, no conozco en detalle la lógica del proceso de producción de cloruro de potasio. Pero como en todo proyecto de origen minero, este proyecto tiene seguramente derivaciones de productos colaterales que aquí no van a ser tenidos en cuenta, seguro, porque no son tenidos en cuenta en ningún proyecto de esa envergadura.
y que a la provincia y a la gente de la provincia le interesa que se tengan en cuenta. Digo esto con tanto énfasis porque, a pesar de que parezca que no tiene nada que ver, he estudiado con muchísimo detalle la industria de la carne, que es la industria más vieja de la Argentina. Y la industria de la carne, desde que comenzó la industria de la carne en la Argentina y hasta el día de hoy, a pesar de todos los años transcurridos, todo el dinero puesto en eso, la inserción de capitales internacionales, etc., a los subproductos de la carne no le presta la más mínima atención. En la Argentina debe haber 20, 25 empresas que procesan sus productos de la carne, algo con la sangre, algo con las glándulas, algo con ácidos grasos, algo con los huesos, pero aún esos procesamientos son procesamientos en general bastante primarios. Ni qué decir, la Argentina importa heparina por decenas de millones de dólares. Y si uno compara la estructura norteamericana de la industria de la carne, en Estados Unidos hay industrias que procesan sus productos cárnicos. El catálogo de las empresas que procesan sus productos cárnicos debe ser 500. Y con una sofisticación y una apertura de bienes muchísimo menor. Porque aquí, una de las características de nuestra cadena de valor es que son dominadas por pocas empresas que se concentran en su producto central. Y al resto le prestan menos atención. Aunque parezca una digresión, esa es una de las razones por las que en la Argentina la eficiencia energética no tiene ninguna importancia en la industria. Por ejemplo, en los frigoríficos de fruta, la eficiencia energética debería ser un hecho importante. Bueno, como el costo de la energía era bajo y sigue siendo bajo, y en todo caso, lógicamente se lo pasan al consumidor, prácticamente no hay ninguna industria que se dedica al procesamiento de la fruta, ni aquí ni en el Valle de Río Negro, que parece que tiene un desarrollo mucho mayor, que le preste la adecuada atención a la eficiencia energética. Son cosas muy menores las que se han hecho. El Centro de Eficiencia Energética del INTI lleva décadas tratando de instalar una cultura de ahorro de energía en varios sectores sin la más mínima atención, porque no es el negocio central. Esta gente produce manzana fresca y exporta manzana fresca. No, la energía es un hecho menor. Es un hecho menor. La caja de cartón de la manzana se ocupan de la caja de cartón solamente cuando viene un reclamo porque el comprador dice que se le rompe la caja. Pero hasta entonces no hay estudios previos antes de usar la caja que definan el gramaje óptimo de la caja. Se trabaja por prueba y error en función de la demanda. Porque, hay rigor en lo central y muy poco rigor, y ningún rigor en lo lateral, lo periférico. Entonces, volviendo al tema del cloruro de potasio, allí es un caso absolutamente paradigmático, como lo ha sido con el cobre en Catamarca, donde esto que estoy diciendo, de pensar eso en términos de cadena de valor completa, no se hizo. Y finalmente la comunidad catamarqueña, de manera muy dolorosa, durante muchos periodos tenía como reivindicación que los tomates de la vianda la compraran en Catamarca y no en Tucumán, o que se instalara una empresa para parchar los neumáticos de los camiones gigantes en Catamarca y no los llevaran a Chile, digamos. Pero nunca se planteó, ni a nivel oficial, ni a nivel comunitario, que las macro reparaciones de una empresa minera tan pesada se hicieran en la provincia. Y efectivamente, la minera está terminando y la provincia no se queda con ninguna integración industrial. Una segunda línea lógica que habría que desarrollar es la que Mendoza desarrolló, y acá voy a ir a situaciones concretas que ustedes conocen. Yo hoy lo comentaba con el compañero que me va a buscar, que es docente y empresario de metalmecánico, en cuanto a la natural integración que se ha dado en Mendoza de la industria de bienes de capital con la industria final. Pero esto que en Mendoza
tampoco es total, digamos, y que no ha sido, diría, incentivado por una política sistemática de décadas, sino que ha surgido casi desde la comunidad, desde la aparición de los empresarios metalúrgicos, que fueron reemplazando importaciones de equipos y luego, cuando descubrieron que estaban en condiciones de hacer buenos equipos, hasta se animaron a exportar. Bueno, esto debería formar parte de una política de desarrollo local. La política de expansión de la pequeña industria lechera, por ejemplo. En la Argentina hay todo un debate ideológico saboteado por las grandes empresas lecheras, en el cual el INTI en su momento se involucró positivamente y tuvo algunos éxitos, tratando de demostrar que solo la gran industria lechera es válida, que las demás no son eficientes y que además ni siquiera no son eficientes, sino que no son seguras para la salud, lo cual es un borazo infernal. Simplemente defender una posición de las grandes empresas lecheras. Ahora, cuando se avanzó en esa pelea y se consiguió que algunas comunidades locales, que no están aquí en Mendoza, pero aquí en Mendoza podría haber, y hubo un intento y está bastante avanzado conceptualmente en Alvear, ¿no es cierto? En Alvear, efectivamente se puede poner una planta lechera que procese 10-15 mil litros de leche por día, que es una linda cantidad. La principal dificultad que se encontró es que no había fabricantes de bienes de capital para esa industria, habían desaparecido. Lo poco que había era bienes de capital parciales, porque una parte importante se importa, para la gran empresa, pero no para procesar 10.000 litros y hacer leche pasteurizada o hacer un buen queso o hacer manteca o dulce de leche, digamos. O se va a lo artesanal o se va a lo gigante. Lo que queda en el medio hay que redesarrollarlo. Y en eso se está, ¿no es cierto? Se ha tenido éxito en eso. En este momento en el Chaco se está terminando de instalar una planta con esas características y en varios otros lugares de la Argentina hay gente que lo piensa y cuando encuentra el punto de apoyo en algún ámbito estatal se anima. Acá probablemente en algún momento de alguna de mis vidas vea que se pone en marcha la planta de Alvear. Pero se entiende, ¿no? Lo que digo es, el producto final, bueno, si tenemos aptitud para hacer uva y hacer vino, hagamos. Pero eso forma parte de una cadena de valor, en que hay equipamiento para todo eso, y equipamientos en general bastante sofisticados para llegar a hacer un buen vino. ¿Y por qué imaginar que ese equipamiento tiene que ser sistemáticamente importado de Alemania, cuando aquí todo el tiempo se innova y todo el tiempo se desarrollan cosas nuevas? Incluso hoy he tenido constancia de que incluso cosas que no existen, no mejora de algo que se está importando. Un tercer plano, y me acerco a cerrarlo para intercambiar, del desarrollo local es algo que sistemáticamente se pasa por alto y que quiero hacer la analogía con lo que dije antes sobre el desarrollo. Si al analizar las importaciones argentinas se advierte que se importan, repito la cifra, 200 millones de dólares en detergentes, es evidente que a alguien se le escapó la tortuga porque hay un mercado que es superior al de una planta normal. Varias plantas de producción de detergentes se podrían hacer para producir 200 millones de dólares por año. Haciendo la analogía con lo local, si nosotros estamos ni siquiera en un departamento, en una provincia, con 1 millón de personas, 1 millón, no sé cuál es la población, un poco más de 1 millón, ¿no? 1.700.000 personas, que consumen diversas cosas. Por ejemplo, consume pollo. Y advertimos que el pollo que se produce en la provincia alcanza para que consuman 50.000 personas o 100.000 personas. Estoy tirando números que no sé, pero estoy seguro que es menos de lo que se consume. Esa lógica de los detergentes en el plano nacional, trasladar a lo local, es inmediata. La respuesta es la misma. Si podemos producir detergente para el mercado nacional, porque ya tenemos el mercado, hay 200 millones de dólares de importación.
podemos producir pollo para el mercado mendocino en Mendoza, porque hay 1.700.000 personas que consumen pollo. Y podemos producir varias otras cosas, hasta podemos no necesariamente producir el trigo, porque no quiero razonar como Arabia Saudita, pero ¿cuál es la razón por la que no podemos moler nuestro propio trigo en una provincia como esta? Si en algún momento, hace 100 años, había molinos de trigo por toda la Argentina. No solo molinos, sino que había cultivo de trigo en lugares que tenían un bajísimo rendimiento, pero cerraba muy bien la ecuación, porque el rendimiento era bajo, pero estaba ahí. El molino estaba al lado y la harina se consumía localmente y no había costo de transporte alguno y había una generación de trabajo local. Y la gente comía el pan sin preguntarse si era más caro que en Buenos Aires. Claro, claro. En Huaco, en Relevo, en varios lugares de Chubut. Por eso. Y alguien se preguntó en Huaco alguna vez si la harina que se producía en ese molino era más cara que la de Buenos Aires. Alguna vez llegó la comercialización y se llevó todo por delante, porque lo expusieron a la presión comercial. Pero probablemente hasta era más caro en algún momento. Francamente no lo sé. Alguien debería históricamente averiguar y verificar que por ahí ni siquiera era más caro. Pero si era más caro, ¿qué? Si era más caro, ¿qué? Porque todo el beneficio asociado a la generación de trabajo que producía eso, sin ningún tipo de situación artificial, justificaba perfectamente que allí se produjera la harina de trigo. En General Pico, yo no sé si se puso en marcha, no se puso en marcha todavía, no sé si la gente de INTI sabe si se puso en marcha el peladero del pollo, no. Está cerca de ponerse en marcha un peladero del pollo que va a pelar 900 pollos por día, que lo va a administrar el INTI. Era un peladero municipal de General Pico que después con esas cosas de la ola privatizadora se lo dieron a un privado que lo fundió, pero quedó allí. El peladero es absolutamente habilitado por Senasa y va a pelar 900 pollos por día. Para quien no tenga idea de dimensión, el matadero frigorífico de Río Cuarto farina 150.000 pollos por día. Pero esos pollos son llevados de decenas y centenares de kilómetros allí, y después del Río Cuarto a Pico y a Tierra del Fuego van los pollos, agregándole flete y deterioro de la calidad del producto, y además desarmando el tejido productivo local. Si cuando expuse lo de los detergentes, hubo varias sonrisas por ahí, diciendo, pero ¿cómo? 200 millones de detergentes. Ninguno de los que se sonrió diciendo que era obvio que podíamos producir detergentes se detuvo un minuto a pensar de si va a ser más caro o más barato el detergente. Es casi una cuestión de dignidad nacional que un producto tan primario como el detergente, la Argentina lo fabrique. Con la misma lógica, después se puede afinar, se pueden hacer los números. Lo hemos hecho en su momento en el INTI para la leche en particular y para los pollos, y siempre nos dio bien. Después de descubrir que la Serenísima, en una publicación oficial de su costo, la Serenísima tiene 30% del costo en flete de materia prima, flete de producto final y propaganda. 30% de su costo. Que lo paga el consumidor, obviamente, no que lo pierde la Serenísima. Mire que una empresa chica, local, no va a poder competir con esa diferencia cuando no hay una economía de escala sustancial. Entonces, ya me estoy pasando de vuelta reiterando y reiterando. Lo que digo es, lo que es válido para el orden nacional en varios campos industriales, cuando se analizan las importaciones, es válido para el orden local cuando se analizan la satisfacción de ciertas necesidades básicas. En alimentos, en indumentaria, en calzado, en materia de construcción, hay una gran cantidad de actividades que tienen economía de escala razonable. El INTI en su momento había comenzado y todavía tiene el equipo para avanzar en calcular la unidad económica de cada una de esas cosas, porque nos parece que, y eso obviamente no tiene por qué hacerlo solo el INTI, hay mucha gente que lo puede hacer, y Universidad Tecnológica está perfectamente preparada para eso, de dimensionar qué
¿Qué significa tener una unidad pequeña de producción de cualquiera de esos bienes? Yo los invito, con las maravillas que hoy significa Internet, a googlear buscando estudios de factibilidad de producción de alimentos en pequeña escala. Si ustedes buscan producción de alimentos en pequeña escala en África, hoy tienen casi un estudio de importancia del PNUD o de organizaciones serias y relevantes para cada país de África. Desde Sudáfrica, pasando por Tanzania, por el que quieran, por Ghana, todos los países están estudiando cómo producir su propio alimento. Con mucha más razón, una provincia que tiene el maíz a 200 kilómetros de distancia, la alfalfa en la provincia y la tecnología absolutamente disponible y tantas otras cosas que puede usar como alimento animal. Pero lo dejo allí porque este tema es un tema de debate ideológico que a nosotros nos ha costado y nos sigue costando mucho dolor de cabeza, porque cuando uno habla de esto, inmediatamente lo consideran regresivo el planteo. En realidad pareciera que la especialización exportadora llegó para quedarse en la mente de todos nosotros. O sea que si el proyecto no consiste en fabricar algo que al menos se exporte a Brasil, no es bueno. Y francamente no es así como piensa la gente común, el que no hace estudio de factibilidad. La gente que se dedica a trabajar y generar una ocupación, normalmente tiene problemas con la tecnología, tiene problemas con la organización, pero tiene un nivel de intuición hacia lo que es necesario producir bastante más simple que el académico que se somete a teorías ideológicas importadas. Porque en definitiva, la lógica del hombre común es: produzco esto para vender. ¿Dónde están los que lo compran? Acá a la vuelta. Entonces, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿No? Después vienen todos los otros problemas que sabemos que pueden deteriorar cualquier negocio. Pero esa lógica es una lógica que lamentablemente ha quedado ausente de los ámbitos académicos y técnicos. El último componente que me parece esencial como fundamento del desarrollo local es el conocimiento. Si nosotros logramos instalar la idea de que los recursos naturales hay que explotarlos, pero con la cadena de valor completa, que hay que producir los bienes que satisfacen necesidades básicas y cuya escala esté al alcance de la comunidad, y que hay que reemplazar la prioridad de la inversión por la prioridad del conocimiento, estaremos muy cerca de poder armar, sin ayuda de demasiada gente, un proyecto de desarrollo local. Porque quien sabe lo que hay que hacer, porque lo estudió desde el punto de vista económico, porque lo estudió desde el punto de vista técnico, porque conoce los procesos, conoce quién fabrica las máquinas, si se fabrica localmente mejor, pero si no sabe dónde conseguirlas. Quien sabe, quien conoce detalladamente el proyecto y puede rendir examen por él, en un espacio nacional que le dé prioridad a estos conceptos, tendría que conseguir el dinero. La inversión no puede ser la determinante del crecimiento del lugar. Y así, a pesar de que en muchos discursos no se va a encontrar esto, en cuanto a que sigue apareciendo la búsqueda del inversor, cuando se va al territorio, cuando se habla con la gente, cuando se habla incluso con gobernadores de provincias pobres, más pobres que Mendoza, ya tienen bastante claro que hay que ir al detalle con conocimiento profundo, y que después la plata hay que buscarla. Pero si buscamos la plata y nos ponemos a disposición del dueño de la inversión, lo que hacemos es cambiar de collar y mantener el mismo perro. Yo no sé si alcanzo a ser cerrado con esta idea que le transmití, pero permítanme 2 minutos de resumen de la idea principal. Lo que sostengo es que el componente económico del desarrollo
no puede seguir siendo tributario de la especialización exportadora. Que hay que exportar aquello que podamos exportar en base a nuestros recursos naturales y nuestros recursos humanos, bienvenido. Pero hoy estamos desatendiendo, por esa lógica de la especialización exportadora, una vasta gama de producciones orientadas al mercado interno, que en realidad, dolorosamente, nuestro gobierno consiguió que buena parte de la gente tenga un peso más en el bolsillo y el componente de importado de lo que está comprando con ese peso aumentó. Lo cual, evidentemente, es un error de política, hay que cambiar esa política. Y para trasladar esa lógica al ámbito local, otra vez, hay que aprovechar los recursos naturales todo lo que se pueda. Hay que aprovecharlos de manera integrada. No solamente producir vino, sino producir los bienes de capital para hacer el vino. Pero además hay que tratar de que cuando vamos con nuestro dinero al boliche a comprar los alimentos o a la tienda a comprar la ropa, haya una alta probabilidad y creciente de que lo que compremos haya sido manufacturado localmente. Así cierra muchísimo mejor el proyecto de cualquier comunidad y de cualquier tejido social. Eso es lo que quise decir. Muchas gracias. Para pasar el micrófono al que haga las preguntas. Que necesita una mano. Y el presidente tiene más años de presidente que el otro. Bueno, tiene una cantidad de estudios interesantes en esa dirección, pero luego tiene una baja eficiencia en trasladar eso a la práctica, lamentablemente. Voy a repetir lo que dije al principio para organizar el debate. Puede ser preguntas u opiniones en forma escrita, breves, concisas, concretas. Tratemos de que por cada interlocutor no usemos más de 5 minutos. Así damos lugar a más amplitud de participación. Así que acá el señor. Ingeniero, gracias por su claridad. Para los jóvenes que aquí están presentes y que quizás no lo conocen, yo quiero destacarles a ellos que usted es una eminencia en lo que ha hecho y en lo que está haciendo. Y yo soy un seguidor y admirador suyo. Por eso estoy acá y quisiera transmitirle a los jóvenes y no tan jóvenes el punto de vista de que usted dice no es regresivo. Todo lo que usted dice es progresivo. Y me voy a detener en 2 puntos de lo que usted ha puesto. Uno es el tema de la megaminería, de la cual muchos de los que están acá saben que soy un enemigo acérrimo. El ejemplo que tuvimos con San Jorge acá cuadra perfectamente con lo que usted dijo. Nosotros planteábamos que si el proyecto San Jorge, en lugar de ser solamente un proyecto extractivo a 16 años, que exportaba en bruto el producto y nos dejaba allá arriba la sopa química de Santato, sin la certeza de que los acuíferos que utilizaban no tuvieran contacto con el río Mendoza, era una bomba de tiempo. Usted lo ha definido con precisión, que no estábamos equivocados. El proyecto, lamentablemente, en Mendoza está detenido, está archivado en nuestra legislatura, pero no está olvidado. Los capitales mineros se están acechando para cumplir su objetivo. Sales de potasio en el sur, exactamente lo mismo, con el mismo marco perverso. Cantidad abusiva de agua, cantidad abusiva de energía, que usted nos citó, 1 millón de metros cúbicos de gas por día, que no sabemos de dónde van a salir. Yo probablemente sean el motor de la explotación de los yacimientos shale del sur, otra erogación para el país carísima. Todo lo que usted dijo se aclararía más si nuestros funcionarios y estadistas o funcionarios no estadistas siguieran diciendo, por ejemplo, de Estados Unidos, que primero desarrolló su mercado interno y luego se convirtió en una potencia mundial. Nosotros hemos tratado desde nuestros orígenes en exportar, desde los granos hasta los cueros y las vacas,
Y esa filosofía que se cita, de que si no hay un proyecto que sea exportador no sirve, lo tenemos metido hasta los huesos. Desvirtuando el concepto de crecimiento autónomo que usted tan claramente planteó. Para concluir, creo que lo que nos pasa es que tenemos integrada la estructura dominante. Es decir, los factores de dominación que desde siempre están en nuestra sociedad, en toda Latinoamérica, se han integrado de tal forma que hoy, para poder comercializar un producto, se tiene que caer a la cadena de los hiper. Y los hiper le marcan la agenda. Entonces, a quienes tienen prioridad en los hiper para vender, también las grandes empresas como Danone. Entonces, para conseguir productos nacionales, cuesta muchísimo que se puedan comercializar en el supermercado. Entonces, nuestra crisis es que no tenemos estadistas que como usted nos indique un camino, sino que tenemos un montón de gente que está cumpliendo funciones transitorias en nuestros gobernantes y que sin conocimiento a veces, o con malos conocimientos otras veces, no están conduciendo el proceso como el gobierno nacional quisiera que se conduzca. Reitero mi agradecimiento a usted, gracias por haberme permitido exponer varios minutos más de lo que gracias. ¿Alguien más quiere opinar o hacer una pregunta? Ángel. Primero, como docente de la casa, ingeniero por supuesto, le agradezco muchísimo los conceptos vertidos porque es una concepción sistémica y sustentable y también razonable. Y la pregunta mía es, concretamente, sacando el símbolo de EPS como el símbolo de aerolínea o como puede ser el símbolo de Banco Nación, y pensando que pasado no lo podemos modificar, fue una mala privatización, fue un mal ente y organismo de control y llegamos a lo que llegamos ahora. La pregunta mía concreta es esta. Se decide EPS, ya no se quiere, ya ha comprado un nuevo, ya ha tomado gran parte de las acciones. Digo yo, en danza, cuando uno lee, como ciudadano, lo digo porque soy electrónico, no soy petrolero, cuando uno lee los principios de danza, en la creación de danza, que no era para encontrar combustible, era una IPF. Quiero saber por qué no se puso en marcha, porque está bien, no tenía las siglas de IPF, pero uno lee allí y estaba todo, incluido la exploración, incluido todo. Por eso, mi pregunta concreta es, ¿qué pasó con danza? Con la importación. Mire, bueno, el ANSA es un intento fallido, no superó ser una oficina importadora. Si usted quiere una explicación, seguramente habrá muchas, pero la mía, humilde explicación, es que lamentablemente el gobierno nacional no ha superado la restricción que genera la lucha política. A ver, paso a explicarlo. En política, yo he sido diputado nacional, he estado al lado, digamos, al costado de la política, pero muchos años, y muy interesado por la política, digo, decir, no me considero un político de los que compiten en la política, pero en la política se compite todo el tiempo a partir de admitir que en la mayoría de los casos varios convergen pero solo uno gana. Y en la Argentina eso está muy instalado a nivel del primer nivel y de un diputado nacional o un intendente o un concejal. Buena parte de la gente que activa en la política tiene metido el concepto de la competencia personal de manera muy fuerte. Usted dirá que tiene que ver eso con el ARSA. Y tiene que ver con que ya desde hace muchos años, y no solo con el actual gobierno, yo diría que yo fui funcionario del gobierno de Alfonsín, fui subsecretario y pasaba una cosa bastante similar. Se considera que la política y la gestión del Estado la pueden hacer muy pocas personas. Y entonces
los que estamos en el campo del conocimiento sabemos que una empresa como Enarsa o una empresa como Aguas Argentinas no se hace con menos de 200 buenos gestores encima, a los cuales se les asigna responsabilidad, se confía en ellos, se hace una estructura profesional. Bueno, eso no forma parte del reflejo cotidiano de un político. Y entonces, Enarsa nunca pudo pasar de ser una oficina con pocas personas. Fíjese, y lo digo con todo afecto y con algo de dolor, digamos. A mí me cayó muy bien la designación de Miguel Galucho como gerente general de IPF. Me parece que su discurso fue excelente. Ahora, la descripción que hizo Cristina de cómo lo seleccionó a Galucho me dio mucho dolor. Porque fue una selección personal, eligió una persona, digamos, que le recomendó un gobernador. Igual que el gobernador de Mendoza, que eligió ella era apenas criticado. Bueno, eso, después se ve si uno acierta o no, pero ese método el método, uno puede pegarla o no, pero el método es un método inadecuado. Es decir, en realidad la habrá pegado si Galucho hace la construcción de ese espacio que parece que lo está haciendo, pero en ese caso la habrá pegado por eso, digamos, porque una conducción de una organización como IPF necesita que se instalen allí, para empezar, 50 personas que uno tenga capacidad probada que va a verificar y en poco tiempo sean centenares, digamos, ¿no? Bueno, por eso yo creo que Enarsa no trascendió, y varias otras cosas no han trascendido porque no se cree en la diseminación de la responsabilidad. El que distribuye responsabilidad pues se la tiene que bancar, porque en la punta cada uno responde por sí. Entonces la famosa concepción peronista de la unidad de concepción sigue siendo fundamental en política. Si los políticos creyeran en la unidad de concepción, estaríamos en otro camino. Gracias, ingeniero. Bueno, yo personalmente lo sigo en los cuadernos de Link y algunas publicaciones que se hacen. Mire, yo soy sanrafaelino y últimamente en estos días se está discutiendo la reapertura de Tierra Pintada. Y teniendo en cuenta lo que usted dice, en base a tener rigor a la hora de discutir la cuestión minera y la explotación minera, yo como joven estoy a favor de la reapertura de Tierra Pintada con el rigor que usted indica. Me encuentro todo el tiempo, lógicamente, con los simplismos y reduccionismos que usted menciona, y quisiera saber, o que nos pudiera ilustrar usted, cómo podemos encarar de una manera productiva, desde el ámbito del desarrollo local. Bueno, yo soy joven, tengo un futuro por delante como para darle la pelea. ¿Cómo podemos encarar políticamente, además de académicamente y teóricamente, esta discusión y que sea exitosa? Digamos, un poco, dar un esbozo de cómo podemos encarar la discusión de una manera exitosa tanto para los sanrafalinos como para los mendocinos en general. Bueno, te agradezco la pregunta. Y mi respuesta de ti se junta de alguna manera con la respuesta que le di al ingeniero recién. Yo tuve poca contacto con CONEA en mi vida profesional, pero en los últimos tiempos de gestión en el INTI tuve oportunidad de hablar con la gente de máximo nivel no sé cómo lo llaman ellos, de explotación minera o explotación primaria, digamos, que son los que más reciben bofetadas por el reclamo de la contaminación, ¿no? Bueno, esta gente tantas bofetadas ha recibido que está absolutamente irritada, digamos, ¿no? Nadie puede ir a preguntar algo porque del otro lado aparece la calificación casi de idiota, partiendo de la base de que ellos están convencidos absolutamente que pueden hacer una explotación no contaminante. Y la verdad yo les creo que es así. El punto es, y ahí, ¿por qué lo digo con la contestación que le di al ingeniero? Que la CONEA hoy no está en condiciones de explicar por qué con unos desechos radiactivos contaminaron las napas en Ezeiza. Y no es porque inevitablemente se iban a contaminar, sino porque seguramente la CONEA gestionó eso como se gestiona una burocracia estatal, donde en la punta había un tipo al cual no se preocuparon por generarle la mística necesaria para que participara del proyecto,
el tipo tenía que laburar ciertas horas con un cierto sueldo, no lo controlaban demasiado bien y en definitiva hizo alguna macana que terminó contaminando la napa, ¿me entendés? O sea, técnicamente era perfectamente evitable la contaminación. En la práctica la contaminación se produjo porque la gestión fue llena de desidia, llena de actitudes burocráticas. Entonces, las dos cosas no son escindibles. Uno no puede decir, no, acá inexorablemente, si la fórmula es adecuada no vamos a contaminar. El tema es que tenemos que disponer de la técnica y además tenemos que disponer de la vocación de no contaminar, hasta el último empleado de la empresa. Y como el manejo es vertical, un manejo poco participativo, no se concentra el tema, ¿cómo era la frase? Unidad de concepción y descentralización de la ejecución. Descentralizar la ejecución. Exacto, y descentralización en la ejecución. Eso sigue siendo un lema absolutamente vigente. Todos los miembros de un organismo, sobre todo en un organismo estatal, porque en un organismo privado es mucho más perverso el tema. La unidad de concepción se consigue de un modo tal que saca los pies del plato lo echan. Si hay unidad de concepción, hay disciplina, digamos, más que unidad de concepción. Hay una disciplina administrativa rígida. El que saca los pies del plato se va. El que no cree que Shell sea la empresa mejor del mundo trabajando en Shell, lo rajan. Digamos. En el Estado eso no sucede. Y no debería suceder, por supuesto. Pero eso hay que reemplazarlo con una actividad, con una dinámica, con una mística que se olvida, porque en definitiva llega al Estado un administrador a gestionar sin saber y se lo valida. ¿Por qué? Porque lo nombró el político fulano o el político mengano. Eso es criminal para el sentido público de la cosa. Entonces, frente al entusiasmo, hay que hacerse para adelante, hay que pelear, pero pelear sobre los términos reales, entender qué es lo que uno está defendiendo. No defender por definición las cosas, hay que defenderlas conceptualmente, entendiendo a fondo qué es lo que uno está defendiendo. Yo también estoy a favor de que se reabra la Sierra Pintada, yo creo que está bien que se reabra la Sierra Pintada. Y además conozco varias de las cosas que hizo la gente de la CONEA, que en realidad el INVAP es un desprendimiento de la CONEA, y conozco las cosas que hizo INVAP, y hay muchas cosas muy valiosas que significaron avances relevantes para la Argentina, así que hay que meter. Perdón, yo soy un docente de esta carrera de estudios y muy interesante su análisis.